A todos nuestros suscriptores y a los que recién ingresan a este canal educativo, les invitamos el día de hoy a dar las gracias por un día más de vida. Presentamos la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2020-2021. El motivo de ese agradecimiento especial para la vida es porque sabemos que muchos maestros de educación básica, que muchos familiares y que muchos amigos desafortunadamente evolucionaron y ya no están en este plano existencial. Es sumamente importante guardar respeto por todas aquellas vidas que se perdieron y por todos aquellos compañeros que ya no están con nosotros. Las orientaciones pedagógicas para el inicio y la organización del ciclo escolar 2020-2021, en esta parte 2, pretende ser una guía que ustedes puedan editar y reflexionar en torno a ella, adecuar lo que ustedes consideren pertinente con base en su contexto educativo y bueno, recordar que la modalidad es a distancia, por lo menos en el estado de Puebla y otros estados que se encuentran aún en semáforo rojo. El regreso no es presencial, va a ser a distancia, de acuerdo a las palabras del doctor Melitón. Esta fase intensiva en la sesión virtual número 4, dejamos el título para que nuevamente los compañeros puedan observarlo. Y bueno, también presentamos una agenda de trabajo para esta cuarta sesión virtual. Ustedes pueden adaptarla, adecuarla con base en su contexto y necesidades propias de su escuela. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar, en este momento vamos a abordar la sesión número 4. Ya presenté el video 1, 2 y 3. En este momento me voy a abocar en las orientaciones pedagógicas para el inicio y la organización del ciclo escolar 2020-2021, en esta parte 2. Y bueno, como introducción recordar lo importante de una valoración diagnóstica que sea justa y adecuada de los aprendizajes curriculares y los no curriculares. Aquí hablamos de aprendizaje formal y también el aprendizaje informal, que con base en la contingencia por COVID-19, nuestros estudiantes, padres de familia y maestros de educación básica, por supuesto, tienen nuevos conocimientos. El plan de reforzamiento pertinente que podrá realizarse a través de metodologías como el aprendizaje colaborativo, también el aprendizaje situado, y recordar que el trabajo por proyectos en educación física, educación especial, educación indígena, de preescolar, primaria y secundaria es sumamente importante. Además, unificar criterios entre la Federación y el Estado. Somos parte de un todo y por ello es muy importante lo que comentaban en su momento, hacer un documento híbrido donde se considere la parte federal y también la parte estatal. Esbozar un plan de trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, el cual debe incluir estrategias para un aprendizaje presencial, pero por supuesto también a distancia, sobre todo a distancia. Los propósitos de la cuarta sesión virtual, bueno, ustedes los pueden observar en pantalla, es obtener elementos para realizar la valoración diagnóstica, establecer aquellos criterios propios para seleccionar contenidos fundamentales y reflexionar sobre las formas de trabajo más adecuadas, esbozando un plan de trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, abordando contenidos fundamentales de manera presencial y a distancia. Recordar que el esbozo de un plan de trabajo se va a realizar de mejor forma después de una valoración diagnóstica, no se va a presentar en plenaria virtual,
Sin embargo, deben de consolidarlo para que para futuros términos en el programa escolar de mejora continua, ustedes lo pueden plantear y además proponer en plenaria de Consejo Técnico Escolar. Los materiales es un plan y programa de estudio vigente, las orientaciones pedagógicas para el inicio y organización del ciclo escolar, también la carpeta de experiencias, los trabajos o tareas derivados de las actividades dirigidas a distancia por el titular de grupo. Los productos, pueden observar, es un esbozo de estrategias, los criterios que fueron adoptados por el docente y un plan de reforzamiento por proyecto o repaso de contenidos específicos. Y bueno, las actividades sugeridas para reflexionar de forma individual previo a la sesión en línea son las siguientes. Vamos a observar los propósitos y estructura general de las guías en el apartado Orientaciones Pedagógicas, donde se aborda un resumen para presentar el contenido general de lo que serán las guías de trabajo para cada nivel educativo. Se presentan de esta manera, obviamente para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria general y técnica, secundarias generales y técnicas también segundo y tercer grado, y para educación secundaria y telesecundaria. Las actividades de la cuarta sesión virtual, vamos a leer el apartado 3, además vamos a reflexionar acerca de los propósitos generales de las guías y vamos a anotar todas nuestras reflexiones. Y bueno, en este apartado 3 ya nos dimos a la tarea de realizar un análisis y también presentamos un esquema de atención socioemocional constante para darle énfasis en el inicio de la apertura de las escuelas y el regreso a clases, de manera previa y también al regreso, que es lo que debemos de tener en cuenta para fundamentar todo este plan escolar de mejora continua. Por ejemplo, en el regreso a clases nos habla de identificar el acceso de estrategias de educación a distancia, un inventario de trabajos realizado por niñas, niños y adolescentes. Ya dejamos un video alusivo a la carpeta de experiencias que se aborda en 2 minutos, la identificación de aprendizajes académicos y también no formales adquiridos durante el ciclo escolar 2019-2020, por supuesto un diagnóstico y un reforzamiento a través de un trabajo por proyectos y actividades específicas. A grandes rasgos, ese es el esquema. Las reflexiones previas que ustedes deben de realizar van orientadas y encaminadas a buscar poner a niñas, niños y adolescentes en el centro, tomando en cuenta sus dimensiones como persona, además un diagnóstico de aprendizajes del ciclo escolar anterior, un plan de reforzamiento, un plan de trabajo y los criterios para la selección de contenidos fundamentales, donde los compañeros van a abordar aquellas reflexiones que sean más significativas en plenaria virtual. Por ello es sumamente importante que realicen una reflexión previa. Ahora bien, en equipos posgrado, ciclo o asignatura previo a la sesión en línea, van a realizar una reflexión con algunos colegas de grado, ciclo o asignatura y lo pueden plasmar en ese momento, en ese cuadro de texto, donde ustedes pueden ir anotando con base en la plenaria virtual y con base en los comentarios de los colegas. Ahora bien, con el colectivo docente ya en línea, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto vamos a conversar en torno a los propósitos de esta guía, principalmente las que se presentan en el apartado 3, vamos a anotar algunos puntos importantes y las sugerencias es elegir temas fundamentales, planificar con trabajo por proyectos y también en ese apartado ustedes pueden escribir. Las actividades sugeridas de forma individual previo a la sesión en línea es por supuesto leer el apartado 4,
también reflexionar acerca de las ideas clave de los capítulos 2, 3 y 4 y anotar todas aquellas reflexiones que consideren pertinentes. CODEF, a través de Osvaldo y de Amando, se dieron a la tarea de realizar una síntesis, un esquema muy sencillo para observar el contenido del capítulo 2 y cómo realizar la valoración diagnóstica. El propósito es observar aquellos elementos para valorar el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Las ideas clave es acción pedagógica, planificación didáctica, metodología a emplear, por supuesto, aprendizaje situado, aprendizaje colaborativo mediante el trabajo de proyectos, necesidad de aprender nuevas y diversas actividades, identificando y reflexionando sobre experiencias previas, permitirá reconocer los logros de niños, niñas y adolescentes. Saber con certeza si las niñas, niños y adolescentes encontraron sentido a alguna modalidad de aprende en casa, igual que a las tareas que dejaron los docentes de educación básica. Y bueno, habrá de que partir de la idea de que no todos tendrán tal colección de trabajos en tal o cual formato. Eso es sumamente importante. La revisión de los libros de texto y trabajos, juicios sobre capacidad de observación, expresión, escritura y razonamiento. Y bueno, su servidor se va más allá, también las tareas que dejó educación física, educación especial, educación inicial y educación indígena. La carpeta de experiencias auténtica elaborada por los estudiantes, es decir, que realmente la hayan realizado ellos. No importa el formato, no importa nada, lo más importante es que el niño lo haya realizado. La valoración diagnóstica que tenga base en las fuentes generadas desde el primer día de clases, mediante actividades didácticas o bien actividades específicas. Eso es a grandes rasgos cómo realizar la valoración diagnóstica. Además, si el titular del grupo considera insuficientes los productos, puede aplicar instrumentos para obtener información específica. Por ejemplo, la evaluación de inicio debe establecer criterios de evaluación para valorar con objetividad la relación del aprendizaje esperado o de los contenidos. Compartir y analizar las conclusiones del diagnóstico va a permitir identificar problemas, causas, necesidades, posibles soluciones y por supuesto presentar un producto de trabajo. El plan de reforzamiento son todas aquellas actividades que permiten el repaso de contenidos específicos para matemáticas, lenguaje y comunicación a través de cuadernos de trabajo para estudiantes, en el caso de educación física, un cuaderno de bitácora, quizá una lista de cotejo, quizá los mensajes a través del mecanismo de comunicación que hayan efectuado, por ejemplo WhatsApp, o bien plataformas educativas como Edmodo o de difusión como Yammer. Actividades y acciones, por supuesto las que ya dejamos en videos previos, ya llevamos 5, vida saludable y ejercicios de educación socioemocional. Ya realizamos también un webinar, lo dejamos en el canal educativo para que lo puedan revisar. Y bueno, ¿cuáles son las reflexiones? Por supuesto, las preguntas, ¿qué es imprescindible y qué son los contenidos fundamentales? Ustedes pueden observar el rescate de todas las habilidades intelectuales básicas, las habilidades de comunicación efectiva, las de razonamiento y también las relacionadas con la vida saludable. Por supuesto, valorar el cuidado del cuerpo y demás elementos que más adelante vamos a presentar. En el capítulo 3 vamos a realizar una selección de contenidos fundamentales, donde también presentamos un propósito, ideas clave, un primer criterio para observar el desarrollo de habilidades intelectuales básicas y también de vida saludable, lo cual va a permitir al docente elaborar un plan de reforzamiento pertinente bajo la metodología de aprendizaje situado y aprendizaje colaborativo. Recordemos que en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación física, educación indígena, y bueno, si no recuerdo otro nivel, por favor me lo recuerdan en los comentarios.
Es muy importante realizar un trabajo mediante proyectos bajo la metodología de aprendizaje situado y aprendizaje colaborativo. Esto aplica para todas las asignaturas. Es decir, educación física debe estar presente, pero por supuesto, con base en algunas preguntas. Esas preguntas no las vamos a leer por motivos de calidad y porque también sería antipedagógico leerlo. Ustedes con calma lo van a revisar. En el capítulo 4 presentamos la elaboración de un esbozo, de un plan de trabajo, por supuesto con un propósito, con las ideas clave. Recordar que no puede ser esbozado antes de iniciar clases, ni tampoco en la sesión virtual de Consejo Técnico Escolar, ya que este esbozo va con base en una evaluación diagnóstica de 3 semanas aproximadamente, que sea pertinente y con base en las decisiones que tome el colectivo docente en Consejo Técnico Escolar. Vamos a presentar, por supuesto, la necesidad de moderar la solicitud de evidencias fotográficas o videollamadas para no saturar a padres de familia y también a estudiantes, simplemente lo más significativo. Y bueno, las reflexiones, pues por supuesto con base en una valoración diagnóstica, esbozar un plan de trabajo pedagógico con contenidos prioritarios, suprimiendo contenidos secundarios, presentando estrategias, acciones, objetivos y metas, mecanismos de comunicación. Y bueno, este trabajo se va a basar en, obviamente, la evaluación diagnóstica después de las primeras semanas de clase y al terminar el curso remedial. Este plan, ya lo comentamos, no puede elaborarse antes del curso remedial y tampoco en Consejo Técnico Escolar. En equipos, posgrado, ciclo o asignatura, previo a la sesión en línea, van a reflexionar acerca de todo el material que ya revisamos de manera previa, van a realizar reflexiones con algunos colegas de grado, ciclo o asignatura, rescatando las ideas principales de cómo esbozar un plan de trabajo, cómo es el trabajo mediante proyectos y demás. Con el colectivo docente en sesión en línea, van a dialogar en torno a las ideas clave de los capítulos 2, 3 y 4. CODEF ya se dio la tarea de realizar un esquema muy sencillo y bueno, en este apartado van a notar algunos puntos importantes de este diálogo. Y bueno, también rescatamos algunas ideas de la Dirección de Educación Física, donde nos presentan el cómo realizar la valoración diagnóstica, y bueno, varias direcciones coinciden en lo mismo. Vamos a obtener primero información relevante de todas y todos, ya que poseen un conjunto de conocimientos diferenciados, diversos. Por la epidemia mundial, los infantes han tenido la necesidad de aprender nuevas y diversas actividades. Vamos a identificar el acceso y aprovechamiento que tuvieron los mismos, valorando los productos obtenidos de la estrategia Aprende en Casa y de todas las tareas indicadas por el titular de grupo. Vamos a realizar esta valoración diagnóstica con base en las fuentes generadas desde el primer día de clases, estableciendo aquellos resultados, pruebas o exámenes, con base en criterios de evaluación indispensables para que cada maestra o maestro comparta y analice las conclusiones de la evaluación diagnóstica. Esta selección de contenidos, por supuesto que rescata las condiciones ya enunciadas en el primer apartado de este documento, donde estamos obligados a apegarnos a ciertos criterios para realizar esta selección de contenidos en planes y programas de estudio vigentes, donde el maestro y la escuela también tienen un papel fundamental, donde se establecerá una propuesta de criterios para la selección de contenidos, la selección y valoración de lo que es prioritario y, por supuesto, este plan de reforzamiento también puede concretarse a través de actividades que permitan el repaso de contenidos a través de cuaderno de trabajo para todos los estudiantes. Y por último, esta elaboración de un esbozo consta de un plan de trabajo pedagógico, la selección de contenidos fundamentales y las acciones de este plan que se deben considerar con objetivos, metas y demás.
Y bueno, por último, recordarles que nos solicitan un portafolio digital. Es muy importante recabar y grabar la información o rescatar capturas de pantalla, guardar en un archivo electrónico muy bien guardado, en correo electrónico, en la nube y demás, sobre los acuerdos alcanzados e incorporarlo a la carpeta de evidencias del colectivo docente. Y bueno, no nos despedimos, ya que seguimos presentes con las frases que nos caracterizan como canal: fraternidad, igualdad, justicia, ciencia y virtud, al servicio de los mexicanos. Ahí pueden efectuar y bueno, redactar el nombre de su inspección, de su supervisión, departamento de asesoría técnico-pedagógica, si eres docente frente a grupo, lo mismo, y bueno, realizando una recapitulación de esta presentación, recordamos que fue la presentación número 4 bajo la modalidad de plenaria virtual, donde tú deberás realizar algunos documentos de trabajo de manera previa a esta misma reunión. Es sumamente importante que la revises. Ya nos dimos a la tarea de realizar una síntesis a través de esquemas, ya nos dimos a la tarea de revisar los documentos para que sea de fácil acceso a los maestros de educación básica. Además, ser muy puntuales, ser muy concretos, porque no contamos con mucho tiempo en plenaria virtual. Recordemos que si es una reunión en Zoom, si ya pagas en cuenta premium, obviamente no te va a limitar el tiempo, pero si usas cuenta básica como tu servidor, son 40 minutos. Ahora, si lo haces en Skype y en Google Meet, en la cuenta oficial de G Suite, también te lo sugiero, es recomendable, porque puedes grabar y no te va a limitar tu tiempo. Obviamente, realizar algunas reuniones previas, recordar que hay que silenciar los micrófonos, que hay que mantenerse en lugares donde haya buena emisión de conectividad a través del Internet. Y bueno, esta fue la sesión número 4 denominada Orientaciones Pedagógicas para el inicio y la organización del ciclo escolar 2020-2021. Esta presentación es editable y se queda para que tú la puedas descargar en la descripción de este video, o bien si la solicitas, pues obviamente en un comentario, con gusto te la vamos a compartir. Hasta pronto, maestras y maestros de educación básica, un gusto poder servir.